Buenas noches, mi nombre es Jesús Torres. Voy a tratar de recordar algunas preguntas Sobre la encuesta, sobre ¿no? las épocas entre los años 60 al 80. Bueno, la pregunta es, ¿te acuerdas de los años 60, entre los años 60 y 80? La época que más recuerdo es entre los 60 y 80, ya que los 60 todavía era pequeño, pero definitivamente estos fueron épocas, creo yo, a mi concepto, muy marcadas, tanto en cultura, en costumbres, tradiciones, eventos políticos, eventos deportivos, sociales, ¿no? Cada uno tuvo algo, creo, muy, muy especial. Que aportar, ¿no? Claro. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué religión predominaba en esos años? En esos años, y creo como ahora, aunque ahora hay un poco más de diversidad en la religión, siempre nuestra religión por tradición ha sido la religión católica, ¿no? Se asistía mucho a la iglesia con la familia, ¿no? Los domingos especialmente, asistir a la misa con los padres o con los hijos, y esto era todo un acontecimiento, los bautizos, las primeras comuniones sobre todo, ¿okay? Sobre todo el tema de las procesiones, ¿no? Las procesiones mucho más arraigado, creo yo, en las provincias, ¿no? Todavía se conserva la tradición, pero creo que ya bajó un poco el tema de las procesiones. Tradicional en el Perú sigue siendo la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Que es en el mes de octubre. Y ha sido esa la religión que ha predominado mucho más en esa época. Uh-huh. ¿Cuál fue el carácter de la época y costumbres? Como le dije al comienzo, yo creo que han sido épocas marcadas de los 60, los 70 y 80, ¿no? Las costumbres, no recuerdo mucho, pero por ejemplo, ¿no? En la parte cultural de las fiestas, por ejemplo, era muy tradicional casi las fiestas en casa. Los cumpleaños en casa, celebrar las fiestas en casa, ¿no? Los discos de vinilo. Los discos, en esa época no teníamos lo que hoy día hay en la modernidad, ¿no? Ni siquiera celulares, todos eran los teléfonos fijos, que les llamamos hoy en día, los teléfonos de casa, existían las radiolas, ¿no? ¿no? Los inmuebles, claro. En la época de los 60 y los 70 todavía existían los cines, ¿no? Que eran los cines. Y cines no como hoy en día que tenemos los cines en los centros comerciales, que tampoco en esa época habían los centros comerciales. Llámese como Lima, por ejemplo, tenía dos grandes, digamos, entre comillas, centros comerciales, que era en el centro de Lima, el Jirón de la Unión, ¿okay? Y en Miraflores, que era en la Avenida El Arco. Eran los centros comerciales, que habían tiendas en esas calles y que todo, digamos, la ciudadanía se volcaba a comprar. No existían los supermercados. El Jirón de la Unión, ¿no? El Jirón de la Unión. Uh-huh. No existían los supermercados, no existían, más que todo eran tiendas y los mercados, ¿no? Uh-huh. Mercados, que se abastecía la gente, iba al mercado a comprar, ¿no? Uh-huh. Como le digo, los cines, los circos, un poco en esa época, ¿ya? Las matinés, ¿no? Había algunas matinés, creo que en los 60. Claro, en los 60. En los cines lo hacían, ¿no? Y los cines eran no en centros comerciales, sino en una calle se hacía un cine, un tremendo cine, y ahí habían algunas matinés, algunos espectáculos. Que salían todos los artistas, muchos artistas se reunían. Los cines
o teatros venían... En el City Hall, se llamaba ahí un cine City Hall, Sí, donde se reunían muchos artistas conocidos de la época y cines tradicionales, teníamos el cine Colón, que quedaba en la Plaza San Martín, después el cine Metro también, que queda también en la Plaza San Martín, grandes cines de mucha historia, que como local todavía existen, ¿no? Ahora hay, locales evangélicos, ¿no? Creo que los han hecho más, ¿no? Sí, hay unos que se han convertido en locales evangélicos, otros en oficinas, como el cine Metro, por ejemplo, se ha convertido en oficinas de la SUNAT, ¿no? Y ese era un poco el tema de diversión, de atractivo, ¿no? Claro, todos los amigos como que se reunían, ¿no? Era una forma de reunirse todos, ¿no? Así Grupos es. de amigos, fines de semana, ¿no? Sí, eran los amigos del barrio, como le llamábamos, Claro. ¿ok? Los amigos del barrio, que es el que más uno se juntaba, ¿no? Y con amigos de colegio, pero lo llamábamos los amigos del barrio. Y los juegos como eran, no habían lo que es ahora, eran juegos No de había. calle, eran, Se jugaba, por ¿no? ejemplo, lo tradicional en los barrios, jugar la pelota en la calle, ¿no? Por eso eran los amigos de barrio, jugar la pelota en la calle. Las el canicas, bullito. canicas creo que se llamaban. Teníamos juegos como, por ejemplo, los juegos del trompo, el juego de canicas o las bolas, ¿no? Saltar, las mujeres normalmente saltar la soga. La soga, las ligas, La liga, los yaces, claro, ¿no? el vóley mismo, ¿no? Juegos de familia tradicionales, la esconde-esconde, la pega-pega, que eran que se juntaban los niños y en un grupo y se escondían y alguien los buscaba, ¿ok? Ese tipo de juegos, más manuales y digamos y físicos que existían, ¿no? Predominaba también mucho reunirse, ¿no? Con la familia, en Sí, casa, normalmente desde el desayuno, así es. almuerzo, todos reunidos, Otras nadie estaba costumbres, jugando aparte. claro. Por ejemplo, los horarios de trabajo eran horarios como le llaman partidos, ¿no? Trabajabas de 8 de la mañana o de 7 hasta las 12, salían a almorzar a sus casas y regresaban a trabajar a partir de las 2, 3 de la tarde hasta las 6. Entonces, entre las, digamos, 1 y 3 de la tarde, el comercio se cerraba. No como ahora el horario corrido, que uno encuentra en la tienda desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El comercio cerraba a mediodía para ir a almorzar, ¿ok? Todos, los bancos, las tiendas, ¿no? Muy pocos negocios se quedaban en horario corrido. Entonces, la gente tenía mucho la costumbre de ir a almorzar a sus casas, ¿no? Se tenía mucho la costumbre de los tipos de, digamos, de comida. Tenías el desayuno, tenías el almuerzo, el lonche Y la y comida, la cena. ¿no? Claro. Las mamás preparaban y cocinaban los 3 platos o los 2 platos, ¿no? Nunca se repetía el almuerzo con la comida en la Y los cena. permisos también para las fiestas eran hasta las 12 de la noche. Las fiestas, Ahora empiezan a las 12 de la noche. Las fiestas empezaban, pues había las matinés, que empezaban a las 3 de la tarde, o un promedio hasta las 6, y las fiestas que, entre comillas, de muchachos jóvenes de la época, empezaban 7 de la noche y terminaban pues 12, a muy tardar ya era un escándalo 1 de la mañana, ¿no? Entonces Las ferias, ¿no?, del Pacífico eran. La feria del Pacífico que se hizo en la Avenida de la Marina, ¿no? Eso es en los años 70, 70 y tantos era, ¿no? Que era por la Avenida de la Marina, por donde está el zoológico, el parque de las leyendas, ¿no? El parque de las leyendas. Claro. ¿No? Era un tremendo campo ferial donde había participaban toda la familia. Y venían de Perú y algunas cosas del extranjero, y había espectáculos que la gente iba, ¿no? Para todas las edades, ¿no? Claro. Entonces, y era una forma, ¿no?, de estar en familia. Sí, sí.
Normalmente en esa época ha habido, creo yo, más unión familiar. Los padres caminaban mucho con los hijos, Ujú. ¿no? Y los padres participaban también mucho en el tema de, de los juegos, de la educación, ¿no? Claro. Porque la televisión, digamos, había un televisor en casa, si es que lo Y tenías, en ¿no? blanco y negro, Y ¿no? en blanco y negro, o sea, no había el televisor el color empieza en los años 80 para adelante más o Claro, y menos no, comienza. no, no teníamos cable tampoco, No, ponte en no los había 70 eran televisor con antena que con uno antena, 3 canales, 4 canales, Sí, creo que eran. en Lima teníamos solamente, primero empezaron 2 canales, después 3 canales, que era el canal 4 y el canal 5 y el Ujú. canal del Estado, el canal 7, ¿no? Después, bueno, salieron más canales, pero eso era lo que existía, eso es lo que había. Y funcionaban con una antena de fierro, para más o menos que identifique, que se ponía en los techos de las casas, ¿no? Y ahí Mm, llegaba la señal y se ponía el televisor, ¿ok? ujú. Y solamente había un solo televisor que normalmente estaba en la sala de todos los hogares, ¿no? Ujú, Y ya poco a poco vienen los televisores a colores, ujú. pero esa era la diversión de la casa, ¿no? Ok. Ahora, la otra pregunta es cómo se desarrollaban los gobiernos entre esos años, ¿no? Bueno, para mi concepto los gobiernos fueron muy marcados, ¿no? En los años 60 tenemos el gobierno de Belaúnde, en los años 70 viene el golpe, 60, 70 viene el golpe militar, que fue de un general del ejército, que era Juan Velasco Alvarado, que derroca al gobierno cabalmente de Belaúnde y se instala en el poder más o menos casi creo alrededor de 10 años. Y es un gobierno que malogró mucho la economía del La Perú, ¿no? dictadura, ¿no? La dictadura. Malogra la economía porque lo primero que hacen es expropiar los fondos o las propiedades de los que tenían sus terrenos, que tenían sus propiedades, empresas, ¿no? Y que sean manejadas por el Estado. Y bueno, eso no dio efecto y la economía cada vez se vino abajo, ¿no? O sea, no había trabajos, no había inversión en el Perú, ninguna empresa extranjera quería invertir. Fue los años muy difíciles. El toque queda, ¿no? El toque queda también Bueno, fue, el fue toque en de queda esos años. básicamente viene a raíz cabalmente de estos malos gobiernos, se crea una facción izquierda, ¿no? Sabemos que la izquierda son partidos comunistas, una facción de izquierda que su mensaje era de que el pueblo debería gobernar, ¿no? Ujú. Entonces, pero esta izquierda, pues, como no puede por la vía democrática, porque nunca pudieron ser elegidos para un gobierno, tratan de hacerlo por la fuerza. Ahí es donde se crea en el BRAE, en Ayacucho, la facción de Sendero Luminoso, ¿no? Ya lo habrán escuchado, cuyo fundador fue Abimael Guzmán, ¿no? Entonces comienza en ese sector de Ayacucho, comienza a ver el terror, las muertes, las bombas, y poco a poco comienza a avanzar hasta que llegan a Lima, ¿no? Llegan a Lima, la época del terror, donde uno no estaba seguro en ningún lado. Podían poner un coche bomba en un cine, en una calle, en Un cualquier banco, en lugar, cualquier parte, ¿no? ¿no? En cualquier parte, te ponía un coche bomba y se acabó. No había más, ¿no? Entonces de, digamos, y toda la gente, pues ya nos habíamos acostumbrado a los apagones, ¿no? Ujú. Que Ah, los podíamos estar sin, apagones, sin luz, todas las casas ya tenían sus linternas, sus verdaderamente. velas,
A ¿ok? poner las cintas en las ventanas, ¿no? En A las poner lunas, ¿no? las lunas, ponerle cintas adhesivas para que en caso de una explosión Ujú, no cause daños a las claro. personas, ¿no? Son épocas de Vivíamos en gobierno mucha muy, zozobra, ¿no? sí. Fueron momentos muy Así es, difíciles un momento los muy que pasamos, difícil. sí. Bueno, después es derrocado el gobierno militar Ujú, por otro militar, ujú. el señor Bermúdez, Pablo Bermúdez, y él convoca nuevamente a elecciones, donde vuelve a salir nuevamente el señor Belaúnde, nuevamente un gobierno mal, y después de eso ingresa el señor Alan García a su primer gobierno, que también fue un gobierno peor, desastroso, una inflación muy grande en el Perú, y que trajo consecuencias muy difíciles, ¿no? La clase social se divide mucho, ¿no? Ujú, Existe mucha pobreza, como muy pocos también se vuelven muy ricos, ¿no? ujú. Entonces fueron gobiernos muy marcados hasta que por elecciones pues entra el señor La- Fujimori, ¿no? ajá. Que es el que, digamos, cambia un poco la historia de económica y social del Perú, ¿no? Sobre todo en sus primeros 5 años, ¿no? Que derroca el terrorismo, abre la economía para la inversión y comienza nuevamente a reflotar. Ujú. Bueno, ¿cómo viste la educación en esos años? Bueno, la educación, teníamos básicamente los colegios nacionales, que es lo que más predominaba, y muy pocos colegios particulares, ¿no? No había tantos colegios particulares. Algunas universidades privadas, dos o tres, Católica, unas antiguas, Pacífico, también otra de las antiguas, que eran las particulares, ¿no? Colegios particulares también pocos, ¿ok? Y la educación, a mi concepto, digamos, como hasta ahora un poco baja, no había, por ejemplo, el tema del inglés. El inglés no era o el estudio de otros idiomas no era obligatorio, ¿no? Había la potestad de que los colegios lo impartan o no lo impartan, ¿no? En la currícula. Ya depende de cada padre y de cada alumno ponerse en una academia de Una cosa estudiarse, aparte, ¿no? así es, Una ¿no? academia, ¿no? Una A academia. estudiar otros idiomas, ¿no? Otros idiomas, por Claro. ejemplo, el himna, Ujú, que era el famoso himna de los años 70 80 de inglés, el ujú. Instituto de Inglés Americano, ¿no? Claro. Fue uno de los primeros en enseñar inglés, y que todo el mundo se metía a estudiar ahí, Ujú, en inglés, ¿no? En la calle o en el Jirón Camaná, en el centro de Lima, ¿no? Era muy ujú. tradicional eso del himna. Eh, no había, creo yo, la diversificación de profesiones como hay hoy en día. Y el nivel cultural, no creo yo de que tampoco no estaba muy desarrollado, ¿no? Más o menos. Pero después también creo que en esos años se implantó pues el uniforme único, Bueno, ¿no? normalmente claro, Eso fue a raíz del en gobierno gobierno de militar, Velasco, así ¿no? es. Antes del gobierno de Velasco, los colegios tenían sus propios uniformes Ujú, que identificaban al colegio, ¿no? A raíz del gobierno militar, que fue un gobierno un poco socialista, no digamos comunista, pero sino socialista, trató de unificar a todos, que todos sean iguales, digamos, ¿no? Y casi en todo. Y en la educación, por ejemplo, esto intervino mucho, tal es así que quitó los uniformes que identificaban a cada colegio, y puso el famoso uniforme único, que era plomo ujú. con blanco, ¿no? Claro, con blanco la camisa, Así es, pero las la mujeres chompa igual, ¿no? roja. Las blusas blancas, camisas blancas, Ujú, las faldas eran plomas,
y los pantalones y las chompas plomos, ¿no? Se identificaba Rojas, mucho. ¿Ah? rojas también, sí. También, claro, ¿no? Entonces era el famoso uniforme único, ¿no? Y bueno, los desfiles militares o los Los desfiles desfiles militares 25 eran de en cada distrito, ¿no? Sí, normalmente se acostumbraba en cada distrito que los colegios desfilen, sobre todo, ¿no? Todos los colegios tenían que desfilar en su distrito, era muy tradicional eso, ¿no? Ahora, hoy en día ya prácticamente se ha perdido mucho. Se ha ¿no? perdido Muy bastante. pocos distritos lo hacen, pero antes era casi general, Obligatorio. obligatorio. Ujú. Y todavía los soldados, ¿no? Soldados iban a preparar a los alumnos a los colegios, ¿ah? Los soldados así. Claro, en el colegio, sobre todo de hombres, había el famoso curso de instrucción premilitar, que era obligatorio. Es como decir el curso de educación física. Era un curso que te da una hora o 2 horas a la semana, donde iba un militar a enseñarte un poco de historia militar, digamos, los símbolos patrios y a desfilar. Te enseñaban a marchar, que le llamábamos, ¿no? Claro. A marchar en los colegios. Era muy tradicional, por ejemplo, los días lunes cantar el himno en los colegios, antes de iniciar las clases, todos tenían que cantar el himno, ¿no? Eso era un poco y a otro, y se me viene a la memoria también otros cursos que creo que hoy en día no lo imparten, que era el famoso, ¿cómo se llama? De educación cívica. Educación cívica era un curso que te enseñaba muchas cosas, digamos, más que todo, el fondo era enseñar el respeto a las personas, modales, formas de convivir con las personas, ¿no? Era un curso que tenías que tener de educación cívica. El catecismo también Igual, había, ¿no? el catecismo era impartido por la iglesia, que reunía a los muchachos. Y era muy Grupos. lindo Sí, porque ¿no? Se sí, congregaba sí. ahí entre amigos Y y entre era comillas era muy obligatorio, rico. eran cursos obligatorios en los colegios, ¿no? Llevar el catecismo, llevar instrucción premilitar, educación cívica, ¿no? Entonces, eran cursos que hoy en día, por ejemplo, ya no hay, ¿no? Han desaparecido en los colegios. Ok. Otra pregunta, ¿cómo fueron los inicios del terrorismo? Bueno, como les dije al comienzo, en un momento, el inicio del terrorismo nace en el BRAE, en Ayacucho, ¿no? A través de uno que fue profesor, que se llamó o se llama Abimael Guzmán, ¿no? Él fue el fundador del partido de Sendero Luminoso que se puso, y que comenzó a tener adeptos e invadir las universidades, ¿no? A crear la conciencia, digamos, de la ideología senderista, ¿ya? Y como muchos no querían o no les interesaba, entraron en otra situación digamos, de obligar, ¿no? Si no es por la buena, como dice, es por la mala, ¿no? Entonces, entraban a las universidades a la fuerza, y hacer su mensaje contra el gobierno, contra la sociedad, ¿no? Diciendo que ellos son los que podían cambiar la historia del Perú, ¿no? Como le digo, como no pudieron por las buenas, con ideologías que la gente los entienda, empezaron con el tema de amedrentar al pueblo, ¿no? Matando a la gente. Empezaron en Ayacucho a las comunidades para que los apoyen, pero si no los apoyaban, mataban a los alcaldes,
a los líderes de los pueblos, y poco a poco comenzaron a venir a la ciudad, ¿no? Y implantar el terror a través de los coches bomba, de las muertes, asesinatos Cuando volaron Tarata, ¿no? Qué bueno, cosa más terrible. claro, una de las más grandes, digamos, desgracias que hizo Sendero en el Perú fue el de Tarata. Tarata era un pasaje En Miraflores, ¿no? en Miraflores, que un pasaje que salía hacia la avenida Larco, ¿no? Donde habían departamentos, en la parte de abajo tiendas, ¿ok? Y pusieron una bomba muy grande que hizo destrucciones de edificios y muchas muertes, Claro. muchas muertes de personas, ¿no? Las muertes causadas por los coches bombas pues han sido, y las bombas, ¿no? Han sido inmensas, grandes, ¿no? Esa fue una de las más grandes, por lo menos, que recuerda... Y ese era un edificio, el Sí, que voló fue un edificio claro, lleno de... Ahí vivían muchas familias, claro, el Tarata, se perdieron muchas vidas. Sí, en el Tarata pues era un pasaje de edificios, de viviendas, de oficinas, en la parte de abajo, ¿ok? Tiendas, y todo eso voló, pues, ¿no? Claro, Se pero destruyó. volaron todos los departamentos, Así como hoy en día lleno de vemos, familias. sí, así como hoy día vemos el terrorismo que hay en Europa, que ponen las bombas, eso lo hemos vivido acá. Verdaderamente, Eso lo hemos vivido aquí constantemente, ¿no? verdaderamente. Entraban a los restaurantes. Sí, Uno estaba almorzando, entraban los terroristas, hacían salir, gracias a Dios, a veces no, a las personas, y ahí colocaban y hacían volar el establecimiento, delante de todo el mundo. claro, sí, sí, sí. Sí. O mataban a los militares en sus carros, Ah, ponían sus coches bomba sí, también los en los hacían carros, volar. los asesinaban, Sí. ¿no? Entonces, Sí, fue unos años muy duros, muy feos. A ver, otra pregunta. ¿Qué tanto tenía el fútbol, en especial el clásico U Alianza? bueno, siempre para nosotros el fútbol, como hasta hoy en día, pues es uno de los deportes principales, digamos, ¿no? Que ha jalado